VFX Footage. Bueno, bendecida mañana para todos los hermanos. Estamos en el programa La Hora de la Verdad y como todos los martes estamos llevando una palabra, una enseñanza para el pueblo de Dios. Y esta es una palabra muy importante porque nosotros somos hijos de Dios y somos una perla de gran valor en las manos del Señor. Lo que pasa es que a veces, por diferentes situaciones, uno es como que se esconde y lleva una vida escondida. Pero antes de hacer esta enseñanza vamos a hacer una oración. Amén. Bueno, Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos a ti, Padre Santo, para que nos des una enseñanza en esta mañana, Señor, que sea de edificación para todo tu pueblo y para todos tus hijos, Señor. Que estamos esperando que tú nos hables a nuestro corazón y directamente a nuestra vida personal, Señor. Amén. Porque lo que te importa a ti son las almas, Padre, nuestra alma, Padre, nuestra salvación. Y dejamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe, Señor. Amén. 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 Una vida escondida aparentemente sin valor. ¿Dónde están los hijos de Dios? Es la pregunta de la mañana de hoy. ¿Dónde están los hijos de Dios? Ninguna vida es insignificante ante los ojos del Señor. Todos somos imprescindibles para el Señor, somos importantes. Vamos a ir esbozando la palabra de hoy. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? En la espera de la hora de Dios. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? En la espera de la hora de Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué se apartan? ¿De qué huyen? ¿Y a qué le huyen? ¿Qué pasa hoy con los hijos del Señor? ¿Es que hay un aislamiento en los caminos de Dios? ¿Qué tipo de aislamiento hay en la vida de uno? En la vida de uno puede haber, hermanos, dos clases de aislamiento. Está el aislamiento que viene por motivos personales. Y está el aislamiento, o si se quiere, la separación que hace Dios. Digamos, un aislamiento divino, que Dios lo permite. ¿Y de qué estamos? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de Jueces, primeramente. Vamos a ver dos ejemplos claros en la Biblia. ¿Por qué a veces el cristiano se aísla? A veces hay motivos personales que a uno lo aíslan. Y a veces hay motivos divinos de parte de Dios que tiene un momento con nosotros. Vamos a ir a la Biblia para ver primeramente este aislamiento por motivo personal. Vamos a ver ahora un caso de un aislamiento por motivos personales. Jueces capítulo 11. Vamos a la historia de un hijo ilegítimo, si se quiere un hijo de la fornicación. Jefté Galadita era esforzado y valoroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que venga contra nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas
caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregase delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Hasta ahí la palabra del Señor. Ahí vemos la historia de un joven que tiene un conflicto familiar. Estamos hablando de un aislamiento personal, en este caso un ejemplo. Vemos que este Jefté, que nos cuenta Jueces capítulo 11, era un hijo ilegítimo, no era hijo de pacto matrimonial, era un hijo ilegítimo que el padre había tenido con una prostituta. ¿Y qué hicieron los hermanos que eran de familia, que venían del pacto de Dios? Lo echaron. ¿Qué le dijeron los hermanos? Lo rechazaron y dijeron: vos no sos de la familia, fuera de la casa. Y no tuvo más remedio este muchacho que irse. Jefté era el hijo ilegítimo de este Galad, dice la Biblia. No era hijo de pacto matrimonial, sino de una prostituta. Por eso sus hermanos lo echaron. Y él pagó las consecuencias de la mala decisión de su padre. Él no tenía nada que ver. El padre tomó una mala decisión y el hijo tuvo que pagar con las consecuencias, no por algo que hizo él. ¿Y qué hizo en esta situación este joven hijo ilegítimo que marca la Biblia? Huyó, se fue. Lo confirma Jueces 11:3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Movido por el prejuicio que hizo este muchacho, se fue. No tengo parte en esta familia. No peleó con los hermanos, pero huyó. No fue recibido. En este caso vemos que el prejuicio a Jefté lo aisló. ¿Al desierto? Acá no dice la Biblia que fue al desierto, no lo sabemos, pero que lo sacó de escena, lo sacó de escena. Pero este muchacho no era cualquiera. No era hijo de pacto matrimonial, claro que sí, lo dice la Biblia, pero era un elegido de Dios. Él mismo tenía ese prejuicio, por eso se fue, pero los ojos del Señor siempre estaban mirándolo. ¿Era cualquier muchacho? ¿Qué dice Jueces 11:1? ¿Era cualquiera este muchacho? ¿Tenía cualidades este hijo ilegítimo? Era esforzado y valeroso, era hijo de una... Era esforzado y valeroso. Era esforzado y valiente, no era cualquiera. Pero sintió el rechazo, sintió el prejuicio y cuando lo echaron sus medios hermanos, se fue. Huyó lejos, se apartó. Por su propio prejuicio. Dios no estipuló eso para su vida. Él lo que le salió a hacer es huir. Acá estamos viendo un aislamiento personal. ¿Y qué dice? Que se fue con gente ociosa. Como dando a entender la Biblia que cuando es como que el muchacho se apartó un poco de tiempo, ese apartamiento que él lo hizo por su propia cuenta, ¿con qué gente lo llevó? Con gente ociosa. O sea que es un aislamiento personal, que lo llevó a estar con gente ociosa. Ahí sabemos que no lo manejó Dios en ese aislamiento. Pero ese tiempo que él estuvo apartado, Dios lo llamó rápidamente. No es que estuvo siempre aislado, no perdió mucho tiempo. Dios rápidamente lo llama, porque Dios lo necesitaba en escena. No es que él estuvo en el tiempo de ocio por mucho tiempo, porque cuando Dios nos elige, no vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces Dios lo vuelve a llamar, vuelve a aparecer en escena, en este caso para defender al pueblo de Israel. Y cuando se cumplió este tiempo de que él estaba con el prejuicio, que sus hermanos lo rechazaron, y asimiló todo eso, el rechazo de sus medios hermanos, de que no era digno de estar en la familia, cuando pasó ese tiempo de que asimiló ese desierto, el Señor lo vuelve a llamar. Se cumplió ese tiempo. Leamos Jueces capítulo 11, ahora sí, del 4 al 9. ¿Cuándo lo vuelve a llamar Dios a este muchacho? Le dice, bueno, basta de estar en ese impas, vuelve. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Sí. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Lo fueron a buscar a este muchacho. Seguí leyendo, ¿qué más dice? Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón.
Lo fueron a buscar, seguí leyendo. Y el muchacho dice, ahora me vienen a buscar, ¿no eran ustedes los que me echaron? Primeramente, ¿no eran ustedes los que me echaron y ahora me vuelven a buscar? Porque el Señor hace las cosas como Él quiere. Jeté respondió a los ancianos de Galad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Fíjense cómo Dios torna las cosas. El rechazado ahora es necesitado. Porque nosotros, estando en el camino del Señor, nunca vamos a ser desechados. Quizá a la vista del hombre nosotros podamos ser rechazados, pero el Señor ve más allá de lo que el hombre ve. Él era un rechazado a los ojos naturales, un hijo de una prostituta, sin importancia, sin valor, pero para los ojos de Dios, ¿qué era Jeté? Era un hombre valiente y esforzado. Ahí vemos la diferencia que hace Dios. Cómo toma de lo que parece inútil para el mundo, lo hace algo de gran valor, una perla de gran valor. Fíjense que lo llama para defender a Israel. Ese es el Dios de que nosotros estamos creyendo. Las circunstancias le obligaron a este muchacho a huir. Estaba fuera de sus manos, lo echaron de la casa, era una situación que salía de su control. Él no podía hacer nada. Pero el Señor sí podía hacer algo con su vida. Al Señor no le importaba si era hijo de matrimonio, si era hijo de la fornicación, no, porque el Señor nos toma así en la condición que nosotros estamos. La gente por ahí tenga prejuicios, pero Dios no. Dios nos va a usar. Dios no va a desperdiciar su creación. No va a desperdiciar la vida de nadie, Dios. Nosotros quizás sí por nuestros prejuicios, pero Dios jamás va a desperdiciar nuestra vida. Por eso la importancia de que uno se ponga en las manos de Dios. Él no encajaba en el estereotipo familiar de hermano, de sangre. Él tenía medios hermanos, tenía una madrastra, no, su madre no era su madre, y todas esas cosas, idilios familiares que ya conocemos, que, como digo yo, Dios ve más allá de lo que ve la gente. Dios ve más allá. Dios vio un potencial en este muchacho y dijo, quiero que defienda a mi pueblo, váyanlo a buscar. Eso que despreciaron al principio, el Señor lo tomó, al despreciado. Fíjense cómo es el obrar del Señor. Y en tal caso que nosotros seamos rechazados, sea cual sea nuestra circunstancia, o nos sintamos rechazados por alguna situación, o alguien diga, me ha hecho mucho daño, y quiera tomarse un tiempo, tengan en cuenta que ese aislamiento es personal. Dios no lo manda a aislarse, ese ya es el sentimiento de uno, el sentir de uno. Bueno, me quiero aislar, me han hecho tanto mal, me ha hecho tanto daño, y me voy a aislar, me voy a tomar un tiempo. Pero acá vemos que este muchacho se tomó un tiempo y estuvo con gente ociosa. ¿Qué significa que estuvo con gente ociosa? Que estuvo perdiendo el tiempo. Pero como era un hijo de Dios, era un elegido, no iba a perder tiempo por mucho tiempo. Y en tal caso que haya un rechazo familiar en nuestra vida, tengamos presente que el Señor nos adopta en la familia del Señor. Tenemos un lugar en la familia de Dios. Si hay alguien que se siente que no tiene padre, que no tiene madre, que sus hermanos no se hablan hace 20 años, sepa que con el Señor, el cuerpo de Dios es la familia, es una familia, somos familia en el Señor. No hay lugar para sentirse rechazado ni desamparado. Estando en el Señor nos adopta como familia. Y en el caso de que uno se quiera aislar porque por alguna cosa de amargura de su vida, ¿para qué darle lugar a la melancolía? Me tomo un tiempo. ¿En dónde se va a tomar el tiempo? En este caso no en la ociosidad, sino en la melancolía. Me han hecho tanto daño, me voy a tomar un tiempo en la melancolía. ¿Y qué sacamos nosotros de eso? Muchos predicadores dicen, el tiempo que se pierde se recupera, pero es difícil recuperar cada momento. Hay que ir haciendo peldaños otra vez desde cero. Entonces los aislamientos personales vemos que nos llevan a la ociosidad, a no estar en los designios del Señor. Y el caso que nosotros queramos o nos sintamos de alguna manera heridos o porque alguien nos ha hecho algún daño, tenemos línea directa con Dios, hablemos con Dios.
No nos tomemos ningún impasse en los caminos de Dios. Si estamos con Dios, ya conocemos su palabra. Vamos aprendiendo cada día que nos vamos a la iglesia, en cada experiencia que tenemos. Sumemos, no restemos. Acá este muchacho se fue porque tuvo un conflicto familiar. Y la situación lo obligó. A veces la situación nos obliga a hacer cosas, quizás. Pero no va a ser por mucho tiempo. El Señor nos va a volver a llamar. Porque el Señor nos necesita. ¿Para qué nos necesita Dios? Para su obra. Nosotros somos vasos en sus manos, como instrumentos, en el área que sea que el Señor nos puso. Ahora vamos a otro caso. Vamos a un caso de aislamiento por voluntad divina. Recién dimos el ejemplo de un aislamiento por voluntad propia. Ahora vamos a ver un ejemplo por voluntad divina. Y vamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba entre el llamado inmediato de Dios a un tiempo de espera obligado. Ahora, si nosotros decimos, bueno, Pablo, cuando en el camino a Damasco se le manifestó Cristo, ya mismo empezó la gran comisión, nos vamos a engañar. Él tuvo un tiempo de espera. Pone en evidencia este tiempo de espera, un aislamiento, pero en este caso es de parte de Dios. A veces hay un cierre de persiana, pero de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer cuando nos aísla a Él por su propia voluntad? Pablo no pensó en la gran comisión luego de que Cristo se le apareció en Damasco. Inmediatamente no hubo un tiempo de espera. ¿Cómo se llama hoy la enseñanza? En la espera de la hora de Dios. Estamos nosotros todos en la espera de la hora de Dios, la mayoría estamos así, constantemente. De un comienzo en auge a una pausa repentina. Esa es la vida de Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 23. Vemos que como este joven predicaba con gran celo la palabra de Dios, contaba su testimonio de cómo conoció a Jesús, cómo se le había aparecido camino a Damasco, cómo era su vida antes de conocer a Cristo, que era un perseguidor con odio, venganza en su corazón. No ocultaba sus errores, él contaba todo. Vamos a leer Hechos 9, 20 al 23. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Ven cómo estaba este muchacho con celo de la palabra de Dios, celo del testimonio que él había visto a Jesús? Estaba con esa energía del primer amor con el Señor. Es más, se enfrentaba a los prejuicios de estos religiosos de los judíos, de la sinagoga. Él le enfrentaba, a diferencia del otro muchacho que contamos al principio, que ante el prejuicio huyó. Él enfrentaba, porque él tenía el poder de Dios. Él a todo enfrentaba. Predicaba con denuedo, enfrentaba prejuicios. Estaba. Pero hubo un tiempo que de repente se desaparece. De repente la gente no empieza a escuchar de Pablo, su testimonio empieza a tomar un poco de pausa repentinamente y todos dirán, ¿pero cómo? ¿Se le apagó el fuego a Pablo? No, era que el Señor lo quería formar. Dios estipuló en la vida de este hombre una pausa. Recordemos que él, cuando se le apareció Jesús en camino a Damasco, él tenía que contar ese testimonio, tenía que ir a Jerusalén y contárselo a los apóstoles. Tenía que empezar a difundir su testimonio de cómo había conocido a Cristo. O sea, era una pausa necesaria para ir a difundir y contarle a los discípulos de Jesús su testimonio. Pero ¿qué pasó? Uno esperaría que cuando él contó el testimonio de cómo se le apareció Jesús en Damasco,
Uno pensó ahí, lo ve a Pablo, lo ve a los discípulos, y uno pensaría, bueno, Pablo contando esto a los discípulos de Jesús. Recordemos que Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos, y es más, asesinaba a cristianos. Él estaba totalmente en contra del Evangelio. Entonces imaginemos a Pablo entrando en el aposento donde están los discípulos, compartiendo la palabra de Dios, y viene y dice, gente, me transformé, conocí a Jesús, y la gente lo conozca y le diga, pero este no es el asesino que mataba a cristianos, ¿qué quiere con nosotros? O sea, cuando él dio el testimonio no fue bien recibido al principio, a pesar de que era un testimonio con poder. ¿Por qué? Porque había prejuicios entre los mismos discípulos de Jesús, que estaban formando, recordemos, la primera iglesia. Entonces, cuando él contó su testimonio, no es que se expandió la iglesia ni nada. Empezaron los dolores de parto para Pablo. Uno cuando va en los caminos del Señor dice, bueno, me voy a los caminos del Señor y piensa que va a tener ese gran auge, y a veces no es así. La palabra nos está diciendo que este hombre, cuando conoció milagrosamente al Señor, se le apareció y le vio, porque él dice que le vio a Jesús, comenzaron sus persecuciones, primeramente desde los discípulos del Señor. Al contarle el mensaje, no es que se expandió la iglesia y creció la iglesia, no. Pensaba una batalla personal para él. Él tenía que ser probado, a ver cómo manejaba la palabra del Señor, que él estaba conociendo, claro que sí. Entonces él vuelve a ocultarse. ¿Qué hacen los discípulos de Cristo? Lo atacan. Algunos ya se apartan y empiezan a maquinar matarlo. Como que el testimonio que él contó, como que no le creían, tenían sus prejuicios de que lo que era antes él. No, pero si este era así antes, ¿qué viene a hablarnos ahora? Nosotros le conocemos bien lo que es este. ¿Qué nos quiere hablar? Ahí empieza la persecución. Estaba en dejar, decir, bueno, no puedo con esto, lo dejo, o seguir batallando. Los repudios, recordemos, el repudio era porque él perseguía a los cristianos. Entonces, ¿qué iba a hacer? Estaba en una encrucijada en su vida. Entonces el Señor nos manda esta pausa para prepararlo a él. Tuvo que pasar, antes del primer viaje misional de Pablo, ¿cuánto habrá pasado? Unos 5 o 9 años. Antes de que comience la gran misión de Dios. O sea que cuando Jesús se le apareció en camino a Damasco, no es que ya comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Pasaron unos añitos. ¿Y por qué este paréntesis? Porque uno cuando estalla en los caminos del Señor hay paréntesis. Siempre que sean paréntesis de Dios. Dios eso es lo que quiso para su vida. Tenía que tener un encuentro más personal que el que tuvo camino a Damasco. Recordemos que el Señor se le apareció, pero el Señor quería tener un encuentro más personal que el que tuvo en Damasco. Quería que Pablo lo conozca más personalmente. Quería formarlo en la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Mucha gente cuando va a la iglesia va por el milagro. Necesita curarse de alguna enfermedad, sanarse, sanar una herida, cerrar un capítulo. ¿Y qué va a la iglesia? Buscar eso, el milagro. El milagro de parte de Dios, el milagro que hace Dios en la vida de una persona. Pero no todo queda ahí con el Señor. El que Pablo haya visto a Jesús camino a Damasco es un gran milagro de parte de Dios. ¿Quién puede ver el rostro de Cristo? Fue un milagro. Pero el Señor quería ir más profundo con Pablo. Como hace con los cristianos, el Señor quiere ir más profundo. El cristiano dice, bueno, hasta acá el Señor me bendijo, me quedo acá. Se conforma. Pero el Señor quería ir un poquito más. Decía, esto no soy yo soy un poquito más yo soy más que los milagros. El Señor es más que un milagro. El Señor quiere que le busquemos primeramente a Él. No que vayamos a buscar las bendiciones. Gloria a Dios cuando el Señor nos bendice y nos glorificamos la iglesia, amén. Gloria a Dios en las alturas. Pero el Señor nos quiere, como vemos acá, llevar a que los conozcamos más. Entonces el Señor, antes de permitir que Pablo le sirviera, quería formarlo en la fe. Era una pausa con propósito. ¿Había algo mal en el carácter de Pablo? Puede ser, seguramente que sí. Recordemos que cuando recién conocemos al Señor, tiene que pasar mucho tiempo para
realmente pulirlos en la fe. Entonces él tuvo que irse a Jerusalén, enfrentarse al prejuicio, enfrentar cosas. Ir a Jerusalén era enfrentarse con los judíos, enfrentarse con la sinagoga, enfrentarse con los propios discípulos de Jesús, enfrentarse con todo. El Señor lo llevó a terreno de enfrentamiento. Al campo de batalla lo llevó el Señor. Al llevarlo a Jerusalén ya está. En Jerusalén se te dirá lo que tienes que hacer. Ya era llevarlo al campo de batalla personal para él. Leamos Hechos 9, 23 al 25. Ahí vemos cómo los judíos planeaban matarle. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Se salvó de milagro. Bajaba de los muros en una canasta. Fíjense, parece una contradicción para los ojos naturales. Él lo conoció al Señor y uno diría, bueno, ya está, lo conoció a Dios, le vio la cara a Cristo, ya está. Le espera una vida de bendición en bendición, gloria a Dios. Pero fíjense que el Señor lo llevó a un lugar donde tenía que estar huyendo, escondiéndose, lo perseguían. Donde miraba él estaba totalmente, acá problema, allá problema. Es como que no tenía salida. Conocía la palabra, ese el celo lo tenía, pero también tenía los conflictos, los problemas. Tenía los dos, la palabra, el milagro del que el Señor hizo en su vida, que nadie se lo iba a sacar, y después enfrentarse él con los problemas, porque el Señor quería ver ¿a qué clase de heraldo voy a levantar yo?, dice el Señor. Entonces, cuando más experiencias extrañas, más experiencias difíciles uno pase, porque el Señor más va a formar ese heraldo. En cambio, si la persona no pasa por nada, ¿qué heraldo va a formar el Señor? No hay ninguna lucha, ninguna batalla. ¿Qué guerreros? Fijémonos que en el Antiguo Testamento había guerreros de Dios. Ahora también tiene que haber guerreros de Dios. Si no, ¿qué sentido tiene la palabra de Dios? Tiene que ser sazonada la palabra de Dios en la vida personal. Entonces el Señor nos va a llevar, después de convertido al campo de batalla, Jerusalén. Es una pasada obligada que tenemos los hijos de Dios. El campo de batalla que es Jerusalén, a enfrentarse cosas. Quiero que enfrenten cosas. Vamos a pulir la fe, a pulir esa fe. La fe no está de adorno, no una maceta. La fe hay que pulirla todos los días. El Señor quiere formar heraldo, no quiere el Señor gente común, no. El Señor, como lo eligió a Pablo, como lo eligió a Gesté, quiere gente bien esforzada y valiente, dice la palabra del Señor. Y uno humanamente muchas veces se podría preguntar, ¿y para qué? ¿Dar vida al hombre? Para vivir así, ¿no? ¿Para qué Dios le dio vida al hombre si tiene que vivir en persecución y sufrimiento? Puede llegar a decir la gente. Job llegó a hacerse esa pregunta. ¿Por qué tengo que llevar mi vida si estoy enfermo, perdí todo? Para que viva escapando, en el caso de Pablo, para que viva escapando de sus enemigos, viva huyendo y escapando en canasta de los muros. ¿Cuál era la gran comisión de Pablo? ¿Qué no le dio? ¿No le dijo que le iba a dar una misión que tendría que hacer? Pablo todavía no sabía, en estos capítulos de Hechos que estamos viendo, todavía no sabía verdaderamente cuál era su misión. Sí, él sabía lo que había pasado, que tenía que dar testimonio de lo que había visto y oído, pero la gran misión, el gran llamado de Dios todavía, él no lo sabía con precisión. ¿Cuál era la gran misión de Pablo? Estos años de pausa son importantes en la vida de este apóstol de Cristo, porque como todos los grandes hombres, todos pasan por este desierto. Estaba en la espera de la hora de Dios. ¿En qué estaba Pablo? En la espera de la hora de Dios. Estaba a la espera. En la espera a ver qué quiere el Señor que haga. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué quiere, Señor? Pregúntale ahora tú dónde estás. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Muéstrame.
Muéstrame, si estoy en un desierto, muéstrame la salida, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Padre? Preguntemos, hablemos con Dios. Preguntémosle. ¿Será que muchos estamos en espera de la hora de Dios? Quizás sí. Los verdaderos hombres de Dios no son los que se autoproclaman. Son los que esperan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces no es lo que nosotros queremos. Eso lo dicen el 100% de los predicadores. Es la iniciativa de Dios, no es tu propia iniciativa. Con los medios de Dios. A veces mucha gente quiere hacer iniciativas para Dios que Dios jamás le mandó a hacer. Porque el Señor todavía quiere un tiempo para que nosotros le conozcamos más. Y a veces mucha gente se enoja. Pero es la pausa necesaria, la pausa que hace Dios. Pablo en su caso, ¿qué hacía en esta etapa de pausa que tenía con el Señor? Meditaba en la palabra, quería conocer la voluntad de Dios, buscaba que los discípulos le enseñasen acerca de quién era Jesús, qué es lo que había, qué enseñanzas había dejado, porque él, recordemos que no estaba cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, no estaba. Entonces él iba recopilando esa información, iba conociendo de Dios. Mientras se fortalecía, porque uno cuando busca del Señor, ¿qué hace? Se fortalece en la fe. Las enseñanzas de la palabra de Dios lo que hace es fortalecer la fe. Pablo en esa época, fíjense que se iba a buscar de los discípulos, cuéntenme cómo era Jesús, cómo hablaba el Señor, de qué les enseñaba. Y ahí iba recopilando, era un tiempo necesario que él tenía que prepararse antes de que el Señor le dé el llamado, la gran comisión, el primer viaje misional. Todavía faltaba. No te apures, ¿por qué te apresuras? Te convertiste a Cristo, gloria a Dios, pero falta. No son tus tiempos. El Señor no se mueve en la emoción, el Señor se mueve en la preparación. La preparación del conocimiento y también de las experiencias. En las dos cosas se mueve Dios. Hasta que no haya un buen conocimiento de la palabra de Dios, no te puede el Señor llevar a escena. ¿Por qué? Porque si uno habla cosas que no tiene que hablar, en la emoción de decir yo soy cristiano, conozco de Cristo, ¿y qué pasa? El Señor es la pausa del Señor, es como digamos el tiempo de espera de Dios. Esa es la palabra de hoy, en la espera de la hora de Dios. Esperar que el Señor dé la orden. Para el Señor era oportuno que Pablo dejara de figurar. Tenía que valerse de una persona digna de su llamado, una nueva persona. Había reminencias que Pablo tenía que dejar, había cosas que él tenía que dejar. Entonces no era el momento de que Dios le comande la gran comisión todavía. ¿Podía hablar del Señor? Claro que sí. ¿Quién nos puede prohibir a nosotros hablar de Cristo, de lo que hizo en nosotros? Nadie. Pero para esa gran comisión todavía hacía falta tiempo. No todo es ya. En las cosas de Dios no es todo quiero ya. Y la gente está en la época del que todo lo quiero ya. Y el Señor dice, no es todo ya. Hay un tiempo de preparación. En batallas y en conocimiento, en las dos cosas. Para el Señor, por ejemplo, era justo que los enemigos se levanten contra él. Uno puede decir, pero si era cristiano, conoció a Cristo. Pero para el Señor era justo que los enemigos se levanten contra Pablo. Era necesario que él forje esa fe, a ver cómo estaba él personalmente. Para el Señor también era justo que él espere pacientemente el tiempo que sea necesario. ¿Es injusto Dios cuando estamos en espera? No. Él es justo y dice que espere mi voluntad. Que no sea hijo malcriado, hijo mal enseñado. Que espere. ¿Me quiere a mí? Que espere mi voluntad. Después la gente anda con malos entendidos y le queremos echar la culpa a Dios. El Señor te dice, ¿querés hacer mi voluntad? Espera. ¿Me está pasando esto? Espera. Pero Señor, espera. El que le quiere al Señor sabe esperar, el don de la paciencia. El Señor no, por eso Pablo era Pablo y los que están en la Biblia eran los que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían virtudes. El Señor no quiere a cualquiera, quiere gente
que sepa lo que sienta la esencia y la efervescencia del llamado de Dios. No quiere gente caprichosa que Señor dame ya, porque y si no me das Dios, pero fui a la iglesia y no veo lo que yo le pedí a Dios, pero si no me das Dios, el Señor no quiere descartar a nadie, pero a veces uno mismo se descarta de los caminos de Dios por ese capricho. Por eso dice la Biblia, son niños que no le puedo dar alimento sólido. ¿No dice la Biblia eso? No le puedo dar alimento sólido porque están así, en niñerías. Dios recompensa la espera. Después de una larga espera se le comienza a abrir las puertas a Pablo. Claro que sí, él esperó pacientemente en Jehová y se le empezaron a abrir las puertas. Un amigo conocido de viaje, Bernabé, le viene a buscar y le dice: vayamos a Tarso, vamos a armar una campaña, vamos a Tarso, vamos a armar una campaña de conversión. Ahí ve cómo ya se le empiezan a abrir las puertas, pero ¿qué él tuvo que hacer? Esperar. Después de 2 años más tarde, interviene el Señor, acá interviene el Señor personalmente, y cuando los discípulos estaban orando, vamos a leer Hechos 13:2. ¿Qué dice la palabra? Separame a Bernabé y a Saulo para la obra que le tengo preparada. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya está ahí. ¿Ahí qué pasó? El tiempo de espera había terminado. El Señor dice: buen hijo me fue este, ahora le tengo destinada una obra. Y es más, le dice que irá con un compañero, le dice con Bernabé. Ahí ya se le abrió camino de lo que él tenía que hacer. Él estaba con la visión de que vio a Jesús, que tengo que hacer, ¿qué será lo que Dios quiere? Bueno, mientras tanto, mientras el Señor prepara lo que voy a hacer, voy a testificar de Él, voy a buscar alimentarme de Dios, mientras espero lo que Él quiere. No perdamos el tiempo. En ese aislamiento que nos hace el Señor de preparación, preparémonos como tiene que ser. Busquemos de Dios, no busquemos figurar, no busquen figurar al principio. Fíjense que el Señor a Pablo lo sacó de escena. Busquen alimentarse de Dios, crecer en la palabra de Dios. ¿Por qué el figurar tanto? Si la gran comisión es, a fin de cuentas, salvar almas. Amén. Busquen prepararse, como hizo este muchacho. Ganaba tiempo, se preparaba, le preguntaba a los discípulos cómo era Cristo, qué es lo que enseñó, buscaba saber del Señor. Y el Señor, en el tiempo cuando concluyó, le dijo: acá está la obra, esto quiero que hagan, vayan y díganselo a Pablo. Esta es la gran obra que preparé. ¿Por qué? Porque fue obediente y esperó, obediente en la espera. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Pablo para la gran comisión, para su gran misión de su primer viaje? Los caminos del Señor no son los nuestros, eso no es nada nuevo. No podemos determinar ni controlar lo que nos pasa a nosotros, ni manipular nuestro llamado, ni manipular las cosas que nos pasan, ni evitar nada. Ni siquiera nuestra vocación la podemos manipular nosotros. Y si yo tengo la vocación, no. La vocación la da Dios. La autoproclamación tampoco es de Dios, porque el Señor es el que llama, el que denomina es el Señor. Ni siquiera es el hombre. El Señor va a estipular cuándo va a ser el día que vamos a madurar. El Señor sabe cuándo vamos a dejar de ser niños y vamos a madurar. No podemos tampoco adelantarnos, porque quizá el Señor nos manda alguna prueba para hacernos madurar también. El Señor lo dispone todo para todo en esta vida, todo lo dispone el Señor. Las bendiciones como las persecuciones, las luchas, ¿por qué? Porque todo eso nos forja. Todo lo dispone Dios, todo. Cuando estamos nosotros en los caminos del Señor, todo lo dispone Dios. Cuanto extraño y más difíciles sean los caminos, todo el Señor lo dispone, todo. Todo lo tiene planeado, porque nos conoce. Sabe hasta dónde podemos aguantar también. Sabe por dónde transitábamos, sabe nuestras debilidades. El Señor lo sabe todo, por eso lo dispone todo. Quiero que fulanito pase por esto para que renuncie y cambie el carácter. Quizás sea necesario, los desiertos son necesarios. Ahí es cuando más tenemos que buscar del Señor. Entonces vayamos a una palabra. ¿Por qué todo lo dispone Dios?
Vamos a Hechos 26, capítulo 14. Pablo, antes de llegar a ser un gran hombre de Dios, tuvo que pasar por muchas pruebas. Pero antes de llegar a ser un hombre maduro, porque él cuando se transformó no era maduro, era inmaduro. Y por ser inmaduro, ¿qué le decía? ¿Qué le dijo Cristo a Pablo por ser inmaduro? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a leerlo otra vez. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acá vemos una palabra, nótenla, Hechos 26:14. Una palabra que todavía él estaba luchando. ¿Y qué quiere decir? Cuando nosotros leemos esto no sabemos qué es dar coces contra el aguijón, nadie entiende. ¿Y qué es lo que quiere decir acá el Señor? Que él no podía evitar el destino que Cristo tenía para su vida. El aguijón venía de parte de Dios y de nada le servía el evitar eso. ¿Cuántas veces nosotros queremos evitar ese aguijón? De nada te sirve evitar, dice, ese aguijón, porque es permitido por Dios. O sea, nosotros no podemos sortear nada de lo que nos pasa, ni esquivar tampoco. Si tenemos algún problema o algo que nos molesta, porque este aguijón molestaba a Pablo, nosotros no podemos evadirlo, nosotros tenemos que entender que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Con algún fin, con algún propósito. Y recordemos que dijimos que el Señor le dispone todo para todo como Él quiere. Y este aguijón escarbaba en su interior. ¿Y qué quería hacer de este hombre? Sacarle lo que no era de Dios. Hacerle luchar contra su debilidad. Y hacer que confíe más en el Señor. Pero no podía evitar eso, le molestaba, pero no podemos. Nosotros hay situaciones que nos molestan, pero no la podemos evitar. Porque el Señor lo dispone todo para todos. No podemos evitarlo, ni lo que nos pasa, nos pasa. Eso significa esa palabra. Tiene algún propósito. Excavar en nuestro interior y sacar a relucir lo que nos está haciendo aislar más de Dios, para llevarnos a otro nivel, para hacernos crecer y madurar. Esa insatisfacción a veces que tenemos en los caminos del Señor, que muchas veces viene de parte de Dios, porque el Señor quiere romper con algo dentro de nosotros, algo que ya caducó en nuestro camino con el Señor y tiene que salir, es necesario que salga. Y cuando algo sale, sale con dolor. Pero es necesario que esté molestando, porque hasta que siga molestando es que todavía no hay ese cambio en nosotros. Por eso Pablo decía: me fastidia este aguijón. Pero si viene de parte de Dios, ¿quién lo puede evitar? Nadie lo puede sortear, nadie lo puede evitar. Está ahí, insistiéndonos, tocándonos a la puerta de algún muro en nuestro carácter que tiene que ser derribado, de algo que el Señor quiere sacar, y molesta, y molesta. Pero una vez que cumplió su propósito, se va. No es para siempre. Porque el Señor nos quiere ver maduros ya. Y hay cositas que uno tiene que ir dejando y que el Señor va a ir permitiendo, porque el Señor lo dispone de todo. Parece injusto a veces, decimos que injusto Dios lo que estoy pasando, pero todo lo que nos pasa es con un propósito. ¿Por qué Cristo eligió a Pablo cuando lo eligió? Y muchos dicen: para dar el evangelio a las naciones. Muchos dicen: el Señor me eligió. El Señor te eligió para que los conozcas a Él. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que los conozcamos a Él. Y una vez que nosotros los conozcamos a Él, poder difundirlo, compartirlo con los demás. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor a nosotros? Para conocerlo a Él. Primeramente, para eso nos llamó el Señor. Para conocer de Dios, para prepararnos. Ese es el gran llamado que tenemos, conocerlo a Dios, conocerlo a Cristo. Ese era el llamado de Pablo. Una vez que él terminaba de conocerlo a Cristo, estaba listo y preparado para compartir el evangelio. Pero era necesario ese aguijón que le fastidiaba y le molestaba.
todo el tiempo de espera, el tiempo de persecución. Si hacemos una síntesis, todo era necesario para que sea un heraldo de Dios, que brille con la espada en mano. No era que de la noche a la mañana. Mucha gente piensa que Pablo vio a Cristo en Damasco y ya era un heraldo de Dios. No, no es así la vida no es así. Lo conoció a Cristo y ahí empezaron sus dolores de parto. ¿Por qué? Porque el Señor iba a cambiar su carácter. Batalla tras batalla, persecuciones escondidas, a veces del enemigo, salvar su vida, aguijón que molesta. Y después de eso él ve el resultado. Después de los años él dice, wow, pasé todo esto. Y el Señor le dice, acá está la obra que te tengo preparada. Ya está. Apto para la obra. Promovido a la obra de Dios. Pero nadie quiere ver. Muchos hablan de boca de jarro y no ve lo que pasó la persona muchas veces. Pero esa es el tiempo de espera de Dios. En la espera del tiempo, en la espera de la hora de Dios pasa todo esto. Persecuciones, aguijones, incomodidades, insatisfacciones, que el Señor permite para ver y tratar con nosotros. Ahora vamos a una pregunta crucial en la vida de los cristianos. ¿Existe la ley del sufrimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos hablando de luchas, persecuciones. ¿Existe la ley del sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia? No voy a hablar yo. Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 16. Vamos al Evangelio de Juan. A ver qué nos dice el Señor del sufrimiento. Juan 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que lo que el Señor pasó, nosotros vamos a tener que vivirlo también. La palabra lo está diciendo, no lo digo yo. Vamos a Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pablo no estaba presente cuando el Señor enunció estas palabras, no estaba. Los discípulos de él le dijeron, el Señor nos dijo esto a nosotros. Y él seguramente habrá asimilado, ¿qué habrá querido decir Cristo cuando dijo esto? ¿Qué habrá querido decir el Señor? Que me espere una vida de persecuciones. Y él habrá ido asimilando. Por eso él mismo se dispuso a averiguar punto por punto, todas las comas, de lo que el Señor había dicho, para conocer la esencia de su llamado. Y ahí entendió Pablo, me imagino que cuando Pablo o algún apóstol le dijo lo que Jesús habría dicho esta palabra, le habrá dicho, no es fácil entonces los caminos de Dios. Y él habrá pensado, se habrá tomado ese tiempo. Lo que sí sabía Pablo eran las palabras que en una revelación Cristo le dio a Ananías acerca de su misión. Vamos a Hechos 9:16. Eso sí sabía él. Eso sí lo habrá digerido y lo habrá vivido en vida propia. Hechos capítulo 9, versículo 16. Esto sí sabía Pablo, porque estas fueron las palabras que se le revelaron de parte de Dios a Ananías, y Ananías se las dio a conocer. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí le está diciendo cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. O sea que el llamado no es para cualquiera. El que no quiera padecer tendrá que tomarse la retirada. Porque el Señor nunca lo deja. Recordemos que el que siempre abandona los caminos de Dios es el hombre, no Dios. Dios no quiere que el hombre se aparte, nunca. Entonces la Biblia dice claramente que vamos a tener contratiempos. No seguir el espíritu del mundo desde ya tener contratiempos. ¿Por qué? Porque no somos como el mundo nos va a repudiar. La Biblia dice en Santiago 4:4 que ser amigo del mundo nos vuelve enemigos de Dios. Como acababa de leer recién Melanie, dice, el discípulo no es más que el maestro, entonces si a él lo han rechazado y lo odiaron, ¿cuánto más a nosotros?
pero esto de sufrimiento, ¿acaso qué? ¿Qué puede sacar una vida? ¿Para qué darle vida al hombre si va a vivir así, perseguido y amedrentado, diría la gente? ¿Para qué darle vida al hombre si va a vivir así? Pero, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos da ese bálsamo, ese aliento, esa bienaventuranza alentadora que leemos en Mateo 5:12. El Señor nos alienta, hermano. No es todo pesadumbre, persecución y tristeza. ¿Por qué está la bienaventuranza? Ahí lo dice. Bendecidos son por estar conmigo. ¡Qué gloria a Dios! Si me persiguen, eso quiere el Señor. ¿Ustedes si piensan que el Señor dio la bienaventuranza con pesadumbres? Bienaventurados ustedes. No, el Señor dio con alegría, porque Él estaba en el Espíritu, Él era Dios. Él estaba en el Espíritu y transmitía con alegría la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que al no ser espirituales no saben recibir esta bienaventuranza. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo capítulo 5, 11 al 12. ¿Qué nos dijo el Señor cuando ustedes le estén en persecución, lo estén persiguiendo, pasen por pruebas? ¿Qué dice el Señor al que está en los caminos del Señor? Porque no es para cualquiera, es para los discípulos. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5? ¿Qué aliento le da a los hermanos en esta mañana que están siendo perseguidos, que pasan por persecuciones, por lucha? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí el Señor nos está alentando, nos está diciendo: si están tristes por lo que está pasando en mis caminos, gozaos y alegraos. No pierdan el gozo. Ese es el secreto de la vida cristiana, no perder el gozo. Entonces nosotros contamos con las persecuciones que van a estar siempre y con el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre va a haber en nuestra vida persecuciones, luchas, pero ¿qué vamos a tener nosotros del otro lado? El conocimiento de la palabra de Dios, que ese va a ser el bálsamo, ese va a ser el gozo. Gozaos, dice el Señor, porque grande es la recompensa. Esa tiene que ser nuestra alegría. No buscar algo más, buscar en la palabra de Dios. Entendemos y sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones. Estar alegres es lo que nos dice el Señor, y contentos. ¿Qué nos sugiere el Señor entonces? Estar alegres y contentos cuando esto suceda. Amén. En el rechazo, en la persecución, en las luchas, en lo injusto. Estar siempre alegres. ¿Alegres de qué? Y muchos pueden decir: ¿pero cómo? ¿Alegres de qué? ¿De que estoy mal? ¿Voy a estar alegre? ¿De que me han hecho mucho daño? ¿Voy a estar alegre? Y la gente con sus preguntas filosóficas, tratando de ser más Dios que Dios. Porque el Señor sabe bien por qué decir estar alegres. En cambio el hombre no. El hombre nunca va a entender el pensamiento de Dios. Por eso todo lo cuestiona. Y dice: ¿alegres de qué voy a estar alegre? Si el Señor lo dice en su palabra, estar gozoso. Tienen que estar gozosos y no hacer preguntas. Busquen del Espíritu Santo de Dios, no estén con la carne. El Señor dice estar alegres y gozosos. De que le estamos siendo fiel a Dios. De que Él está en nuestro transitar paso a paso al lado de nosotros. De eso tenemos que estar alegres nosotros. De que no estamos solos. De que el abrigo de Dios está con nosotros. Y de que estamos cumpliendo con Dios, que estamos siendo fieles a su palabra. Al yo pasar por persecución, estar alegre, no perder el gozo, mi alegría tiene que ser que le estoy siendo fiel a Dios. Estoy cumpliendo con Dios, mi recompensa será grande. Por eso dice: el que llega a la carrera, no para cualquiera, el que llega, el que tiene aguante. Pero no aguante, cuando la gente dice aguante, no aguante carnal, aguante espiritual. Ese bálsamo que da el Señor, esa fuerza que da Dios. Por eso Pablo oraba y buscaba a Dios, porque eso lo fortalecía. ¿Qué hacemos cuando estudiamos la Biblia? No es como cualquier estudio. Estudiar la Sagrada Escritura no es como ir a estudiar en un seminario mundano, pongámosle. Cada palabra que se esboza en cada estudio bíblico es un bálsamo que nosotros no lo vemos, pero lo siente nuestro espíritu se llena.
No es algo que nosotros los percibimos, el Espíritu sí, y en el momento de la persecución, de las pruebas, vienen todas esas enseñanzas, todo lo que alguna vez recibimos de parte de Dios se hace presente en los tiempos de persecuciones. Y tenemos que ser felices de tener ese gozo de que estamos siendo fieles a Dios y de que el Señor está con nosotros. ¿Qué otro gozo puede haber en esta vida? ¿Qué otro gozo puede haber de saber que el Señor está ahí con nosotros? No puede haber más que otro gozo en eso. Porque Él lo padeció antes. Todo lo que nosotros pasamos lo pasó antes. Todo lo que la gente nos hizo a nosotros, Él se lo hicieron antes y multiplicado por 5, por 10, por 20. Él lo pasó primero que nosotros. Todos los latigazos lo pasó Él primero. Entonces cuando vamos a las Escrituras y estamos con esa persecución, sabemos que Él lo pasó todo, que Él nos entiende. Solamente el Señor nos entiende. Cuando nosotros pensamos que somos lo único que nos pasó esto, a nadie en el planeta le pasa esto, solamente a mí. Pero el Señor ya lo pasó antes. 2000 años atrás ya lo pasó el Señor. ¿Y cómo lo pasó? Rechazando la carne porque Él era humano. Cristo era humano cuando estaba por entregar su vida. Y llenándose, diciendo, Señor, haz tu voluntad, pasa de mí esta copa, que se haga lo que tú quieres. Lo mismo nosotros. Sea cual sea el aislamiento que estemos pasando, ya sea un aislamiento personal, que no sea por mucho tiempo, porque ese aislamiento personal lo que hace es apartarnos de Dios. Se van al ocio, algunos a la melancolía extrema, a la depresión. Que no sea un aislamiento personal, busquemos que sea un aislamiento de preparación en los caminos de Dios, que el Señor nos quiere preparar en su palabra, forjarnos con las pruebas. No busquemos nosotros aislarnos cuando el Señor en ningún momento nos dijo que nos aislemos. Y el aislamiento de Dios es estudiar la palabra de Dios, buscar de Dios, llenarse de Dios, juntarse con las personas que sabemos que nos van a alimentar de la palabra de Dios también. No digo que nosotros seamos un grupo que se aparte del mundo, porque no podemos hacer un pequeño grupo y apartarnos del mundo, porque estamos en el mundo. Eso es casi imposible. Gloria a Dios en las alturas. Demos gracias cuando nos reunimos en la iglesia con los hermanos, que tenemos ese tiempo de reunirnos entre hermanos, pero después tenemos que estar en el mundo. Y ahí es cuando el Señor nos va a preparar, nos va a formar. Que sea un tiempo de espera en Dios y no un tiempo de espera personal. El tiempo de espera personal no vamos a sacar nada, pero en el tiempo, en la espera de la hora de Dios, vamos a sacar frutos y va a venir la gran obra de parte de Dios para nuestras vidas. Ahí sí hay propósito y hay un plan de parte de Dios. Amén. VFX footage